la que se desarrolla la sesión virtual de un usuario correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tiene la palabra el señor Canciller de la República respecto del punto del orden del día, por favor. Señor Canciller, muy buenos días. Si nos ayuda desactivando su micrófono, por favor. Gracias. Buenos días, señor presidente. No nos permitía desactivar el micrófono. Cumplo hoy con mi deber como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de informar a ustedes sobre la gestión que realizamos para cumplir con nuestro compromiso de evacuar a los ecuatorianos que residían en Ucrania y traerlos a los que así quisieran de vuelta a nuestro país. Como ustedes saben, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es el responsable de la protección de los ecuatorianos en el exterior. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Movilidad señala que el Estado ecuatoriano velará por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior mediante acciones diplomáticas ante otros estados. La misma ley, en su artículo 21, contempla que las personas ecuatorianas en el exterior, tanto en tránsito como en el país de destino, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, recibirán atención prioritaria de conformidad con el reglamento de esta ley. En este contexto, no solo era nuestra responsabilidad trabajar para atender a todos los ecuatorianos que se vieron afectados por el ataque de Rusia a Ucrania, sino que fue nuestra promesa a sus angustiados padres de traerlos a salvo a casa. Quisiera que me permitan hacer una presentación. Si me podrían confirmar que están viendo la presentación. Señor presidente. Se encuentra habilitado, muchas gracias. Muchas gracias. Déjeme ver las caras. Empiezo por favor. Son algunas de las imágenes del contexto de esta guerra. 2.6 millones de personas buscaban asistencia previo al día del conflicto. Los días posteriores al conflicto fueron complejos. Más de 9,5 millones de personas están desplazadas en Bungarlud en este momento. Imágenes que han conmovido a todos, incluyendo el último ataque el pasado fin de semana. Hay más de 230,000 niños desaparecidos, deportados o detenidos. Muchas de estas imágenes han sido tomadas por nuestros miembros de la Cancillería que estuvieron allí. El agradecimiento con Cancillería porque ha hecho posible que después de estos terribles momentos que hemos pasado de angustia, de depresión, de estar con esa incertidumbre de qué pueda pasar con nuestros familiares que estuvieron allá en la guerra, agradecerles por la logística porque es algo que ellos han hecho posible, que ahora podamos celebrar la llegada de nuestros familiares. La madre. Bueno, voy a continuar a la siguiente lámina. Quiero manifestar, ayuda de alguien que nos pueda ayudar a sacar a mi primo de Kiev.
Está aquí la asambleísta Esther Cuesta, ha llegado a la Cancillería con algunas madres. Yo no me voy a prestar a un acto de politiquería con la asambleísta. Si ella desearía tener alguna pregunta con la formalidad que exige una sesión de Estado, donde se encuentra un ministro de Estado y asambleístas, donde todos tenemos respeto, encantado de que ella se pueda conectar cuando usted le dé la palabra, pero nuevamente yo no voy a prestarme a un juego de politiquería. Vamos a pasar, por favor. Sigamos a las siguientes láminas. Sigamos. Antes de entrar a detallar el trabajo que realizamos, es necesario citar algunos antecedentes. En 2007, la Secretaría Nacional del Migrante, CENAMI, fue creada mediante decreto ejecutivo 150 con el objetivo de definir y ejecutar las políticas migratorias encaminadas al desarrollo humano de todos los actores y servir de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante. Al no cumplir sus objetivos, a partir de 2013, mediante decreto ejecutivo número 20, la CENAMI se transformó en el Viceministerio de Movilidad Humana y se incorporó a la estructura administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, cuya denominación cambió a Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Como es de su conocimiento, asumí el cargo de canciller el pasado 3 de enero a horas de la tarde y uno de los primeros asuntos que quería atender fue justamente la situación de Ucrania y específicamente la de los ecuatorianos que se encontraban en ese país. De hecho, mantuve una reunión sobre el tema con mis dos viceministros, que en ese momento eran los embajadores César Montaño y Luis Vallas. Entre las primeras acciones que dispuse en enero de 2022 estuvo levantar un registro de nuestros ciudadanos, el mismo que arrojó una cifra de 233 al 26 de enero, la que se fue incrementando paulatinamente debido a nuestros llamados en redes sociales a que se inscriban por internet. El 12 de febrero de 2022, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado a través del cual informaba que la Embajada del Ecuador en Austria asistía a los connacionales, recomendaba a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Ucrania y pedía a los residentes en el país europeo tomar contacto con las autoridades en Viena. En la misma línea y con el objetivo de atender de manera directa las consultas y demandas de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania, el 15 de febrero de 2022, mantuvimos una reunión con más de 300 jóvenes vía telemática. Como resultado de esta primera reunión, una vez que obtuvimos de primera mano la información de sus principales necesidades, entre ellas las novedades que encontramos y que fueron en su momento comunicadas precisamente a la comisión a la que yo me debo en la Asamblea Nacional, y quiero agradecer a los asambleístas que por esas fechas me invitaron a dar un informe donde de manera reservada me pidieron el informe de Ucrania días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, y se les comentó esta novedad de que muchos de estos estudiantes no tenían pasaportes. Por esto tomamos dos decisiones importantes. La primera fue reunirnos con la ministra de Telecomunicaciones, Diana Maino, y con los representantes del registro civil con el objetivo de definir los requisitos y procedimiento para la emisión de pasaportes digitales. La segunda decisión fue disponer al cónsul en Austria, Luis Narváez, que viajara inmediatamente a Kiev con el afán de prestar apoyo y servicios consulares, como la toma de huellas digitales para la renovación de pasaportes a nuestros compatriotas que así lo requieran. Para complementar esta gestión y absolver las dudas que existían, creamos un micrositio web con información sobre el proceso para la renovación de documentos de viaje, requisitos para salir de Ucrania, canales oficiales de comunicación y un link de registro a través del cual pudimos conocer la localización de cada uno de nuestros compatriotas, información indispensable para definir acciones para asesorarles y guiarles. Los canales de comunicación habilitados para dar respuesta directa y más específica a nuestros compatriotas fueron un correo electrónico, una línea telefónica directa con nuestras autoridades en Austria, nuestras redes sociales, tanto de Cancillería como de las misiones en el exterior, y 4 grupos de WhatsApp a través de los cuales se enviaba información actualizada. Una vez que escaló el conflicto, abrimos 5 líneas de teléfono para la comunicación directa entre estudiantes y padres de familia con la Cancillería ecuatoriana,
Incluso muchos de nosotros habilitamos nuestros números personales para contestar las consultas de los jóvenes y sus familias para garantizar una atención directa, rápida y eficiente. El 17 de febrero de 2022, mientras nuestro cónsul en Viena se encontraba en Kiev, Luis Narváez, junto al cónsul honorario Yuri Pokrachenko y su asistente Irina Ivchenko, mantenían una reunión con los estudiantes, se detectó que este fenómeno de los pasaportes era aún más grande. Durante esta reunión se atendieron dudas de muchos de los estudiantes y se determinaron coordinadores en cada ciudad con el afán de mantener informados a los connacionales que se encontraban en las diferentes ciudades ucranianas. El mismo 18 de febrero emití yo un comunicado público haciendo un llamado a la paz y al diálogo para solucionar las diferencias de manera constructiva y respetuosa para todos. Pero además de dicho comunicado solicitamos la protección de nuestros compatriotas en las delicadas circunstancias en que se encontraban. El 24 de febrero, tan pronto se conoció de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno nacional condenó la decisión de Rusia de lanzar una operación militar que violaba la soberanía e integridad territorial de Ucrania y exigió que se respeten la vida, la seguridad y la integridad de todos los civiles, en particular de los ecuatorianos que se encontraban en las zonas de conflicto. Para explicar la gestión de la Cancillería ecuatoriana en la evacuación de nuestros conciudadanos, es importante, señor presidente, conocer los antecedentes del conflicto bélico que han sido explicados a cada una de las comisiones que ya me han convocado con anterioridad. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, informó el inicio de lo que llamó una operación militar especial en contra de Ucrania, con el objetivo, y aquí importante abrir comillas, de desmilitarizar y desnazificar el país, como él lo manifestó. Sin embargo, sus intereses inmediatos eran imposibilitar cualquier intento de ingreso de Ucrania a la OTAN, así como garantizar su influencia en el país y el control de las zonas ocupadas por Rusia desde 2014. Rusia atacó por 3 frentes a Ucrania: al norte por la frontera con Bielorrusia, al este por la frontera con Rusia en la región del Donbass, y al sur desde Crimea, como lo vemos en este mapa que lo hemos preparado para ustedes. Las operaciones militares avanzaron desde varias direcciones, concentrándose en los enfrentamientos en las ciudades de Kiev, Chernihiv al noreste, en Sumy, en Yarkov, en la región del Donbass al este, y en Gerson, Zaporilla y Mariupol al sur. La estrategia militar rusa tenía previsto controlar todos los puertos ucranianos en el Mar Negro y el Mar de Azov, por lo que los próximos avances por el sur se enfocaron en la ciudad de Odessa, con el fin de construir un corredor controlado por Rusia entre Crimea y la región de Transnistria en Moldavia. En el escenario al este del país, los avances de las tropas fueron más limitados, concentrándose los enfrentamientos en el control de Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con una gran proporción de población étnica rusa. El avance ruso, como ustedes conocen, se ha caracterizado por una operación de desgaste más que una invasión acelerada, como lo hemos analizado en nuestros consejos de seguridad, lo que ha obligado, como lo vimos en la introducción, a una salida de más de 9.5 millones de civiles de las principales zonas de conflicto con cierre a julio. Yo quiero resaltar que hasta el 4 de julio existen ya casi 5.000 civiles fallecidos en Ucrania, más allá de las bajas militares que existen. Recuerden que el registro de ecuatorianos en Ucrania levantado por la Cancillería al 26 de enero era solo de 233 personas registradas. Esta cifra fue incrementándose de a poco conforme nosotros íbamos haciendo los llamados a que la gente pierda el miedo, así no tengan un pasaporte y se registren, hasta el día del conflicto, que sabíamos que existían más de 700 personas en el registro. Esto significaba, para que ustedes conozcan, una representación de casi el 38% de los ciudadanos sudamericanos y mexicanos que se encontraban en el país europeo. Era una cifra insólita. Y por eso yo me atreví como canciller a hacer un llamado desde el primer día del conflicto en que traíamos con vida a cada uno de ellos, porque ya habíamos logrado a través del trabajo de Cancillería el tener nuestros sistemas listos para una interacción uno a uno en caso de un, lamentablemente, escenario de conflicto.
Aquí quiero agradecer nuevamente al asambleísta Ramiro Narváez, que en una de sus comisiones pocos días antes del conflicto nos permitió contar lo que preveíamos que pudiese pasar. En ese momento todos rogábamos porque no se dé un escenario de guerra, pero nuestro escenario de guerra pudo ser atendido por esta preparación anterior. Según los datos emitidos por otros ministerios de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos, Brasil era el segundo país con más connacionales, para que ustedes puedan imaginarse lo inusual de la cifra, con el 20% de los ciudadanos sudamericanos allá. Y para darles otra idea, Colombia tenía solamente el 11%. El 24 de febrero de 2022 activamos así nuestro plan de contingencia para una situación de guerra. No hubiésemos querido activarlo dentro de este escenario. Se desplazaron 2 equipos de funcionarios para asistir en la evacuación de nuestros connacionales. Se ejecutó así un plan de emergencia para la salida segura del cónsul Luis Narváez, quien se hallaba en Kiev, para que se traslade a Lviv y siga ayudando desde la frontera. Los objetivos a cumplir por nuestros funcionarios eran conocer la situación de los ciudadanos ecuatorianos y sus familias residentes en territorio ucraniano, buscar apoyo de organismos internacionales para la evacuación de ciudadanos ecuatorianos desde Ucrania, solicitar el apoyo de las autoridades ucranianas para la generación de los corredores de las zonas sensibles de conflicto, coordinar planes de atención conjunta con otros países latinoamericanos, coordinar reuniones con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia para gestionar, por un lado, el ingreso de nuestros compatriotas sin una visa Schengen a esos territorios, coordinar reuniones con las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los otros países fronterizos de Ucrania para el ingreso de los ecuatorianos que huían de Ucrania sin una visa Schengen, y coordinar la salida hacia el Ecuador de los ciudadanos ecuatorianos y sus familias por medios seguros, incluyendo los vuelos humanitarios de los que hablaré más adelante. Nuestro objetivo era traer a todos, ojalá con vida, y gracias a Dios en un momento de conflicto lo logramos. Sobre el desplazamiento de funcionarios a los países fronterizos con Ucrania, quiero indicarles, señores asambleístas, señor presidente, que trasladamos a un total de 23 funcionarios de Cancillería, tanto desde Quito como de las embajadas aledañas al conflicto. Ellos apoyaron con la salida de los ecuatorianos de dicho país y les brindamos el refugio, garantizamos su traslado a un lugar seguro y gestionamos el acceso a los vuelos humanitarios. Esto no hubiese pasado si la Cancillería del expresidente Rafael Correa no hubiese cerrado la embajada en Polonia para abrir una embajada innecesaria en Irán o en países africanos, los cuales hoy todas están cerradas. Fuimos un país que lamentablemente tuvo que pedir ayuda a otros países para utilizar sus embajadas. Gracias a las gestiones previas con el gobierno del presidente Castillo y de su canciller, pudimos tener acceso a que nuestros funcionarios operen desde la Embajada de Perú en Polonia. Nos pusieron a disposición un espacio equipado y desde el 24 de febrero de 2022 operamos allí. El 25 de febrero, el viceministro Luis Vallas viajó a Varsovia para mantener la primera reunión de coordinación con el equipo de avanzado ecuatoriano y diplomáticos peruanos. Se afinaron ahí las estrategias de cooperación en el marco del proceso de asistencia a los ecuatorianos provenientes de Ucrania. Durante la estancia en Varsovia, logramos también gestionar con las autoridades de ese país la consolidación de ayuda para la evacuación. Nosotros hemos agradecido a Polonia al más alto nivel el gesto que ellos tuvieron con Ecuador, que no tenía una embajada, de poner todas sus capacidades a nuestro viceministro para que nuestros compatriotas salgan con vida. La Cancillería de Ecuador lideró desde enero de este año el pedido a los países que pertenecen a la Unión Europea, y esto es muy importante mencionarlo, la idea de tener un waiver humanitario de visa Schengen para los compatriotas en caso de un lamentable escenario de guerra. Aquí quiero reiterar una vez más que por razones absurdas ideológicas entre los años 2009 y 2014,
El Ecuador perdió la oportunidad de tener un waiver de visa Schengen, lo cual tiene un impacto negativo en la movilidad humana de nuestros compatriotas. Lo estamos solucionando ahora. Aquí, sobre algunos asambleístas que me consultan qué es un waiver por interno, quiero decirles, esto es una extensión de la visa Schengen, se lo conoce así al término que se maneja en la Unión Europea. El waiver es la exención que se da de visa Schengen. Los equipos de frontera estuvieron liderados, como mencioné antes, por nuestro viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas. Se ubicaron en Ucrania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Austria y Rumania. En un momento de una politiquería barata, el expresidente Rafael Correa ironizó mientras se jugaron la vida de los compatriotas de allá, que el canciller se tome el avión Legacy y se vaya a actuar desde allá. Nosotros ya habíamos enviado a todos nuestros funcionarios días antes por vuelo comercial, porque lamentablemente el Ecuador tiene dos aviones ejecutivos comprados y no tiene ningún C-130 operativo que hubiese sido bueno, no para vuelos presidenciales, sino precisamente para, en casos de conflicto, poder trasladar personas o poder trasladar temas humanitarios. Y ellos fueron en vuelos comerciales, se ubicaron en Ucrania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Austria y Rumania, como manifesté. Paralelamente se mantuvieron múltiples conversaciones con representantes de organismos internacionales, especialmente con la Cruz Roja y sus filiales, para analizar y coordinar los mecanismos que permitan la salida de varios ecuatorianos que se encontraban en zonas de alto riesgo. En ese sentido, se canalizó la evacuación de los compatriotas a través de varios corredores humanitarios, salvaguardando su vida e integridad física. En Varsovia también se tomó contacto con las embajadas de Brasil, Colombia y Perú a efectos de coordinar acciones para la evacuación de los compatriotas en situación de vulnerabilidad. La comunicación con las embajadas de Argentina y Brasil en Ucrania facilitó el intercambio de información y gestión de servicios humanitarios y consulares en coordinación permanente con nuestro consulado honorario en Kiev, y con el objetivo de brindar apoyo a los casos sensibles de compatriotas que se encontraban en zonas rojas dentro del territorio ucraniano. Se mantuvo contacto permanente con la Secretaría de la Presidencia de Ucrania, así como con las alcaldías de Sumy y Shotska. El seguimiento realizado por las citadas autoridades fue fundamental para que estas situaciones se resuelvan con éxito. Quiero resaltar aquí, señor presidente, señores asambleístas, que tuvimos la posibilidad de agradecer de manera personal a través de una llamada telefónica al presidente Zelensky por su gestión y apoyo recibido para sacar con vida a los ecuatorianos del conflicto. Es digno de resaltar que Ucrania prestó todas las facilidades a nivel gubernamental para que los ecuatorianos que tenían esta cifra inusual allá salgan de las zonas de conflicto. Frente a la situación de este conflicto armado y ante la necesidad de brindar asistencia a la comunidad ecuatoriana en Ucrania, la Cancillería implementó un grupo interinstitucional denominado Comité de Crisis. El grupo interinstitucional estuvo conformado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Inclusión Económica y Social, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Centro de Inteligencia Estratégica, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, el Registro Civil, la Agrocalidad, el ECU 911, pero además invitamos como cooperadores y observadores a Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas, en especial a ACNUR y la OIM, que felicitaron el trabajo de nuestro país con esta mesa de crisis, a la Cruz Roja y al PAE. Importante mencionar el tema del PAE porque hablaremos más adelante sobre la problemática de las mascotas. Su función fue coordinar desde el Ecuador todas las acciones, tomar las mejores decisiones, contactar y monitorear la situación de los compatriotas desplazados por la guerra, brindarles los servicios consulares necesarios para garantizar su salida de Ucrania y gestionar la logística para su regreso seguro al Ecuador. Esto incluyó la identificación y actualización constante de los ecuatorianos en Ucrania y en los países limítrofes.
Esta labor se realizó con el establecimiento de un contact center que funcionó las 24 horas y 7 días de la semana con el objetivo de recibir y hacer llamadas de telefonía celular con los ecuatorianos en Ucrania y sus familiares. Los asambleístas, y quiero agradecer aquí, liderados por el asambleísta Juan Fernando Flores, pudieron conocer en su momento la operación de nuestra sala de crisis. También asambleístas que no pertenecían a la comisión presidida por Juan Fernando Flores, que se interesaron por lo que estaba pasando, que vinieron a la Cancillería esos días a apoyar. Vale la pena mencionar que se tuvo una operación enorme aquí abajo. Contamos con el apoyo de algunas embajadas cuyas misiones acá en el Ecuador nos apoyaron a que esto sea una realidad. De igual forma, se dio seguimiento específico a los casos catalogados como críticos debido a factores de vulnerabilidad o por la complejidad logística que implicaba su salida de Ucrania, especialmente por encontrarse en zonas de alto riesgo y de enfrentamientos armados. Entre estos casos incluían menores de edad, embarazadas, personas con enfermedades y discapacidad, entre otros. Estos casos fueron trabajados en conjunto con organismos internacionales, incluida la Cruz Roja. A partir del propio 24 de febrero abrimos las puertas de la Cancillería para atender a cada uno de los padres de familia y familiares de los ecuatorianos que se encontraban en Ucrania. Entendíamos su desesperación y angustia, por ello atendimos caso por caso con el objetivo de darles respuestas certeras y aliviar el desasosiego hasta que sus hijos, hermanos, tíos y amigos estuvieran nuevamente en casa. La Cruz Roja brindó aquí contención psicológica y médica a todos quienes lo necesitaron. Personalmente atendí a más de 354 padres de familia de manera personal para ver cada uno de estos casos. Erickson compartía su experiencia en un canal de YouTube. Esta agencia sí que cobra demasiado. Más o menos, por decirles, yo con esta agencia gasté unos $8,000 entre ticket aéreo y los pagos que ellos exigían para poder venir. Y en realidad es mucho menos. Acá quería enseñar esto porque fueron los casos que tuvimos que ver ya aquí con los padres y que el periodismo libre, independiente, periodismo inclusive crítico de este gobierno, tomó en sus investigaciones. Por ejemplo, plataformas digitales que se encuentran investigando el caso de los intermediarios y traficantes de estudiantes que llegaron hasta Ucrania engañados y a quienes se les quitó su pasaporte. Desde Quito instruimos a nuestras embajadas en Austria, Gran Bretaña, España, Francia, Bélgica, Unión Europea, Países Bajos, Suiza, Italia, Suecia, Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, socializar ante las autoridades de estos países el pasaporte de emergencia electrónico emitido por el Ecuador a fin de que este sea aceptado por los países europeos, para aquellos ciudadanos que estuvieran en tránsito o decidieran permanecer en ese país. No sé si esté conectada la asambleísta Esther Cuesta, pero ella se manifestaba durante esos días mencionando el salvoconducto. El salvoconducto, no había ningún salvoconducto. Se refería precisamente a este mecanismo innovador que pudimos hacer realidad allí, que era un pasaporte digital. Pasaporte digital que se imprimía en base a la situación de vulnerabilidad con nuestros contactos directos con los estudiantes o sus familias. Pudimos inclusive cedular y dar un pasaporte digital a recién nacidos, como lo tomó la prensa, y esto ha sido muy importante y lo comentaré después para lo que sucedió con los pedidos de otros países. En el caso de nuestra misión de Hungría se socializó los documentos de viaje tanto con la Cancillería de ese país como con las de las concurrencias de nuestra embajada, Bulgaria, Croacia, Rumania y Serbia, así como con las autoridades migratorias de esos países con el pedido de que facilitaran a los ciudadanos ecuatorianos el cruce de fronteras o su retorno al Ecuador. Quiero agradecer al embajador de Hungría, como lo he hecho públicamente, porque él personalmente lideró junto con nuestro equipo en frontera
el paso de los primeros ecuatorianos con la exención de visa Schengen, con el pasaporte digital, y logramos abrir las primeras rutas de salida a Hungría. Los ecuatorianos, con este operativo, en conjunto con el gobierno húngaro, logramos este proceso. Por su parte, las autoridades turcas informaron que los ciudadanos ecuatorianos que desearan ingresar a territorio de ese país con un pasaporte de emergencia debían contar con una visa emitida por un consulado turco en el país donde se encontraran. En el caso de la Unión Europea, se socializó el modelo de pasaporte de emergencia electrónico con la Dirección General de Migración y de Asuntos Internos de la Comisión Europea, y nos confirmaron que este documento sería aceptado, pero que el ingreso de la zona Schengen se sujetaría a los requisitos establecidos, como la forma de demostrar los medios de subsistencia a los migrantes que deseen acceder a esta zona. La disposición de países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania u otros fue abrir sus fronteras para todos los ciudadanos extranjeros que huían del conflicto bélico sin una visa Schengen, pero con un periodo máximo de estadía de 15 días, es decir, otorgando una visa de corta duración con validez territorial limitada. Por ello, todo ecuatoriano que ha optado por permanecer en Europa una vez finalizado este plazo de 15 días, se encuentra lamentablemente hoy en una situación migratoria irregular, y han sido ya algunos y podrían ser sujetos de sanciones migratorias, incluida su posible deportación. Según la información recopilada hasta el 15 de marzo, 136 del total de los 1.006 ecuatorianos que se encontraban en Ucrania manifestaron su decisión de no retornar al Ecuador. Sin embargo, esta cifra se añadiría en los casos que, a pesar de no haber hecho pública su decisión, sí se han trasladado a otros países, lo que elevaría la cifra de ecuatorianos que no desean retornar en el corto plazo al Ecuador al menos 203 personas. Esto representa un 18% del total de compatriotas que estuvieron en suelo ucraniano. Cabe señalar que los ciudadanos ecuatorianos que huyeron de la guerra en Ucrania tampoco podrían ser sujetos de la condición de refugiados. Esta fue una mala información que dieron algunos asambleístas de UNES a los ciudadanos ecuatorianos, porque no cumplen los criterios establecidos por el derecho internacional a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El párrafo 2, señor presidente, de la sección A del artículo 1 de la Convención de 1951 determina que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Esto determina que es necesario que la persona que solicite la condición de refugio no pueda retornar a su país de origen ante los motivos enunciados en el artículo anterior, pero los ecuatorianos que huyeron de Ucrania no tenían ningún impedimento o riesgo de retornar al Ecuador, por lo que en caso de que hayan decidido desplazarse a otro país pasarían a ser considerados migrantes económicos según el derecho internacional, ya que de forma voluntaria abandonarían la posibilidad de volver a su país de origen para establecer su residencia en otro país. Es importante indicar que algunos de los ecuatorianos que han optado por no volver al Ecuador han señalado su intención de viajar a un tercer país en el que no se les solicite visa y permanecer en este lo que dure su permiso de estadía. Sobre un posible retorno a Ucrania, se debe señalar que la guerra tendrá consecuencias a largo plazo, por lo que una estabilización y reconstrucción de la infraestructura del país tomará varios años. Esto implicaría que un retorno de los estudiantes ecuatorianos es muy improbable en el mediano plazo, y así lo hemos hablado con el presidente Zelensky. También se ha alertado sobre la posibilidad de que, al detectarse flujos migratorios irregulares hacia países como Turquía o Israel, estos decidan restringir la entrada de ecuatorianos provenientes de los países fronterizos a Ucrania. Lo hemos hablado en la visita de alto nivel que tuvimos inclusive con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, quien felicitó por el proceso de evacuación de Ecuador de sus conciudadanos.
Un factor importante en la motivación de los ecuatorianos que deciden no retornar al país son los lazos familiares residentes en otros países europeos, como España e Italia, por lo que algunos migrantes intentarían regresar en ese momento a esos países y hemos tenido también varias reuniones con la Embajada de España en el Ecuador por pedidos que se hacen de algunos estudiantes ecuatorianos que querían ir a España a residir con sus tíos, abuelos, casos que no dan lugar a que se les entregue una visa Schengen. Para el caso de los ecuatorianos a los que se les pidió un pasaporte de emergencia para salir de Ucrania, se debe señalar que este documento tuvo una validez de 90 días y únicamente servía para retornar al Ecuador, teniendo la posibilidad de renovar, según lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en sus artículos 149, 150, 151 y 155. Aquí pueden ver ustedes cómo es este pasaporte de emergencia. En el caso del espacio Schengen, no se puede permanecer más de 48 horas en zona franca con este documento. Sin embargo, ante la crisis humanitaria generada por el desplazamiento de personas por la guerra de Ucrania, se dio el mismo tratamiento del visado humanitario con vigencia de 15 días y con especialidad territorial limitada. El pasaporte de emergencia no impedía que sus titulares opten por solicitar un pasaporte ordinario en una de nuestras oficinas consulares. No obstante, su impresión demoraba más del tiempo establecido por la visa humanitaria y entraban en una situación migratoria irregular, por lo que era necesario su retorno inmediato al Ecuador. La Dirección de Documentos de Viajes y Legalizaciones de la Cancillería emitió hasta el 11 de marzo 214 pasaportes de emergencia electrónicos a favor de los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en territorio ucraniano y que no contaban con un documento de viaje válido y vigente que les permitiera abandonar ese país debido al conflicto bélico. Quiero hacer énfasis que gracias a este operativo exitoso de emisión de pasaportes de emergencia gestionado por la Cancillería de Ecuador, los gobiernos de Perú y de Chile nos han pedido asesoría para aplicar este modelo en sus países. Es algo que vale la pena resaltar y estamos ya trabajando con Perú en que nos puedan implementar, debido al caso de éxito de Ecuador, este mismo sistema. Quiero agradecer aquí a la asambleísta Mónica Palacios, que cuando vino a Cancillería nos hizo varias preguntas de frente, aquí en Cancillería, y que nos ayudaron inclusive a ver la situación de vulnerabilidad de varios ciudadanos, a diferencia de lo que hoy está haciendo la asambleísta Cuesta, que inclusive en su momento trató de dar mala información a los ciudadanos ecuatorianos para que se queden de manera irregular en territorio europeo. Quiero agradecer aquí también a la Unión Europea, quienes desde el día 1 han estado junto a nosotros, todos los países miembros, y que ahora inclusive lo han manifestado públicamente, están empujando para que el Ecuador tenga un waiver definitivo de visa Schengen. La Dirección de Documentos de Viajes y Legalizaciones de la Cancillería, como comenté antes, emitió 214 pasaportes de emergencia. Ese es el fenómeno inusual, señores asambleístas, que deberían estar hoy, en vez de hacer politiquería con estudiantes, algunos de sus miembros especialmente, y tengo que decirlo de manera directa, la asambleísta Cuesta, deberían estar analizando cómo estos chicos, como el que vimos en el video, pagaron hasta $8,000 para ir a Ucrania engañados y se les quitó el pasaporte. Hoy esos estudiantes inclusive no tienen papeles de sus universidades. Y eso es un caso que hay que analizar desde la Asamblea. Quiero hacer énfasis que gracias a muchos de los asambleístas, tengo que agradecer a asambleístas del Partido Social Cristiano, asambleístas de Pachacuti, asambleístas de Creo, asambleístas del BAN en general y de la Izquierda Democrática, que nos ayudaron uno a uno en casos de estudiantes que no estaban en la base de datos y que gracias a sus gestiones pudimos traerlos con vida. Y quiero agradecer, más allá de las diferencias ideológicas, a la prefecta Paola Pavón, que organizó aquí en Pichincha encuentros con los padres
y que de una manera coordinada, dejando de lado cualquier diferencia, nos ayudó a traer con vida a esas personas. Esas personas llegaron al país con vida, cerca de 18 estudiantes, gracias a que la prefecta Paola Pavón tuvo reuniones con los padres de familia. Nuestro equipo trabajó desde el día 1 en la elaboración de mapas interactivos que nos permitían conocer la situación, especialmente en las fronteras en tiempo real. Así pudimos determinar un tiempo aproximado que les tomaba a nuestros connacionales pasar por las diferentes fronteras y pudimos recomendar a quienes estaban en proceso de evacuación tomar nuevas rutas de ingresar a Polonia, Hungría y Eslovaquia por los pasos fronterizos habilitados para peatones y transporte, y donde nuestros equipos se encontraban para asistirlos. La frontera con Polonia fue la de mayor movimiento, con 8 puntos de ingreso. El equipo destinado a ese país gestionó el refugio en un convento, en una congregación religiosa de la ciudad de Przemyśl, a 30 minutos del paso fronterizo de Medica, lugar que se realizaron 275 atenciones. Las personas que llegaron a este primer lugar de recibimiento fueron luego trasladadas a hoteles en Varsovia y Cracovia para que permanecieran en esas ciudades antes de abordar los vuelos humanitarios. De igual manera, y con la información recabada de organismos internacionales y de nuestro equipo en territorio, logramos determinar los albergues habilitados en cada zona de frontera para poder guiar a nuestros compatriotas a un lugar seguro. Los señores asambleístas que visitaron nuestra Cancillería en esos días, y agradezco nuevamente, asambleístas de CREO, liderados por Juan Fernando Flores, asambleístas del Partido Social Cristiano, como la asambleísta Marjorie Chávez, asambleístas de la Izquierda Democrática, que no dejaron de estar pendientes y colaborando de una manera proactiva, y también criticando y ayudándonos a mejorar en esos días, asambleístas como el señor Ramiro Narváez, que nos ayudaron a mejorar nuestros procesos con críticas constructivas y adecuadas en ese momento. Muchos pudieron ver cómo funcionaba el sistema de Data Analytics aquí, que logramos montar con el apoyo de algunas embajadas, que nos permitía ver los flujos en tiempo real de los puestos en frontera. Con negociaciones que iniciaron el 3 de marzo y después de 3 intentos fallidos por concretar la salida de civiles de las zonas de conflicto, Rusia y Ucrania, se pactaron abrir corredores humanitarios que empezaron a funcionar a partir del 8 de marzo. Rusia propuso abrir 6 corredores humanitarios para la evacuación desde las zonas más conflictivas: Mariupol, Sumy, Izium, Enerhodar, Volnovaja, Borodianka. De igual forma, el 10 de marzo el gobierno ruso anunció que abriría corredores humanitarios diarios hacia Rusia de forma unilateral y sin coordinación con Ucrania. Por su parte, los corredores humanitarios hacia Ucrania serían coordinados entre ambas partes. El Ecuador fue parte de los equipos que mantuvieron múltiples conversaciones con representantes de organismos internacionales, especialmente con la Cruz Roja y sus filiales, para analizar y coordinar mecanismos de salida de varios, no solamente ecuatorianos, sino ciudadanos latinoamericanos que se encontraban en zonas de alto riesgo. Y así logramos canalizar la evacuación de los compatriotas a través de varios corredores humanitarios, salvaguardando su vida e integridad física. Como deben recordar, tuvimos casos complejos como los 7 de Sumy y el de Diego Moncayo, quienes finalmente pudieron salir de las ciudades donde se encontraban a través de corredores humanitarios, y gracias a la ayuda coordinada con la Cruz Roja, las municipalidades de esas ciudades y otros organismos internacionales. Hago aquí un paréntesis para señalar lo frustrante que fue tratar de sacar a todos y traerlos a casa. Es un gran esfuerzo, y tras varios intentos fallidos, los 7 estudiantes que estaban en Sumy fueron por fin evacuados y llegaron hasta Polonia, donde les esperaba nuestro viceministro y su equipo para asistirlos. Sin embargo, ninguno de ellos retornó al país. Estoy muy tranquilo, emocionado, pero con un recuerdo que nunca va a salir de mi mente. También les doy un Dios le pague, porque han sido personas muy humanas, han sido personas que nos sacaron adelante, nos trajeron a nuestro hijo con vida.
Damos gracias a Dios que vino Diego Moncayo con vida a nuestro país. Para contar con un contexto comparativo, me permito comentarles rápidamente lo que otros países hicieron para asistir a sus ciudadanos en Ucrania. Brasil evacuó a 100 ciudadanos en total, 40 de ellos en vuelos comerciales. El gobierno argentino evacuó a 111 ciudadanos argentinos. México transportó a 68 mexicanos y 61 familiares en 2 vuelos de las Fuerzas Armadas hasta su país. En uno de sus vuelos, y gracias a las gestiones realizadas por el canciller Ebrard personalmente, por el presidente López Obrador, pero sobre todo por la embajadora Raquel Cerú, embajadora de México en Ecuador, pudimos evacuar a 7 ecuatorianos y 2 ucranianas que eran parte de su grupo familiar. Colombia brindó asistencia a sus connacionales con orientación, alojamiento, alimentación y servicio médico. Apoyó la evacuación de 271 ciudadanos, varios de los cuales retornaron en los vuelos humanitarios del Ecuador. Por su parte, Perú cubrió gastos de transporte, alojamiento, alimentación y retorno. Aunque inicialmente se anunció el envío de un avión de su Fuerza Aérea, como ustedes recordarán, finalmente recurrieron a vuelos comerciales y a pedir a Ecuador que los evacúe. Finalmente, Uruguay, que solo contaba con 17 ciudadanos en Ucrania, los evacuó con el apoyo de Brasil. El gobierno ecuatoriano ha recibido múltiples felicitaciones, especialmente en los países latinoamericanos, por la gestión que realizó para el retorno de ecuatorianos y latinoamericanos que salieron desde Ucrania a nuestro país, y de esto me siento orgulloso en esta Cancillería. Cuando nos reunimos en enero en Barranquilla, nadie imaginaba que pocas semanas después íbamos a estar enfrentados a esta guerra absurda de Rusia contra Ucrania, que está generando hoy unos efectos devastadores en el mundo entero. A mí me acompaña quien era en ese momento nuestro embajador en Polonia, el embajador Higuera, y fue muy importante tener la cooperación tanto de Ecuador como de Brasil en ese momento para poder traer a los nacionales colombianos que se encontraban allí. Desde el Comité de Crisis se elaboró un protocolo de gestión de frontera y embarque de vuelos humanitarios para afrontar el retorno ordenado y seguro de los ecuatorianos, sus familias y extranjeros en la zona de conflicto. La Cancillería gestionó 3 vuelos humanitarios para el retorno de los ciudadanos ecuatorianos al país. En los vuelos que arribaron al país el 4, 5 y 14 de marzo retornaron 639 personas. Uno de los retos más importantes que tuvimos fue gestionar aviones que permitieran el transporte seguro de mascotas, logrando que en los 3 vuelos llegaran 88 animales entre perros, gatos y un hurón. Mencionaba antes la participación del PAE, porque lamentablemente tuvimos en su momento mascotas que eran parte de mecanismos de tráfico ilegal de animales. Y con la ayuda del PAE, con la ayuda de los organismos de protección de mascotas, sobre todo en Polonia, logramos que estos animales no sean traficados ilegalmente. El primer vuelo recorrió la ruta Madrid-Budapest, Varsovia, Madrid-Quito, donde arribó el 4 de marzo a las 11 de la mañana. En este vuelo retornaron 246 personas, 241 ecuatorianos, 3 ucranianos, 1 egipcio, 1 bielorruso y 3 mascotas, 1 hurón y 2 perros. El Ministerio de Salud Pública vacunó a 78 personas y realizó 45 pruebas de antígenos sin resultados positivos para COVID. La Cruz Roja realizó 55 llamadas de restablecimiento de contacto familiar a nivel nacional e internacional, y su personal proporcionó contención emocional a 27 ciudadanos. Otros 33 casos de primeros auxilios psicológicos fueron atendidos por la OIM. El segundo vuelo realizó la ruta Madrid-Varsovia, Madrid-Quito, donde arribó el 5 de marzo a las 10:21 de la mañana. En este vuelo retornaron 203 personas, 193 ecuatorianos, 5 ucranianos y 5 colombianos. Arribaron además 42 mascotas, 21 gatos, 21 perros. El Ministerio de Salud Pública vacunó a 46 personas y realizó 49 pruebas rápidas de antígenos con 2 casos positivos para COVID. Uno de ellos correspondió a una funcionaria de Cancillería. Por su parte, la Cruz Roja realizó 38 llamadas de restablecimiento de contacto familiar a nivel nacional e internacional
y su personal proporcionó contención emocional a 33 ciudadanos. Otros 13 casos de primeros auxilios psicológicos fueron atendidos por la OIM y se coordinó el desplazamiento de 4 ciudadanos a otras provincias con el apoyo de la Secretaría General de Gestión de Riesgos. El tercer y último vuelo humanitario gestionado por el gobierno de Ecuador recorrió la ruta Madrid-Varsovia, Budapest-Madrid-Quito, a donde arribó el 14 de marzo a las 9:07 de la mañana. En este vuelo retornaron 190 personas, 151 ecuatorianos, 26 ucranianos, 9 colombianos y 1 peruano. Arribaron además 44 mascotas, 21 gatos y 23 perros. El Ministerio de Salud Pública vacunó a 37 personas y realizó 53 pruebas rápidas de antígenos con 4 casos positivos para COVID. Por su parte, la Cruz Roja realizó 50 llamadas de restablecimiento de contacto familiar a nivel nacional e internacional y su personal proporcionó contención emocional a 60 ciudadanos. Otros 16 casos de primeros auxilios psicológicos fueron atendidos por la OIM y se coordinaron 14 asistencias de movilización interprovincial para que los ecuatorianos lleguen con sus familias. Como mencionaba antes, gracias a la gestión realizada con las autoridades mexicanas, logramos que 9 ciudadanos pudieran retornar en el vuelo humanitario que ofreció México a sus connacionales. Dicho vuelo partió desde Rumania con escala en Canadá y destino final a Ciudad de México, donde nuestra misión diplomática recibió y asistió a 7 ecuatorianos y 2 extranjeros que pertenecían a su círculo familiar y facilitó su retorno inmediato al Ecuador. Además, 83 ciudadanos ecuatorianos regresaron en vuelos comerciales, 72 por sus propios medios, 11 financiados con dinero del Estado ecuatoriano, correspondiendo estos últimos a ciudadanos en estado de vulnerabilidad y que salieron desde las zonas más conflictivas de Ucrania. El trabajo coordinado fue sin duda el puntal más importante para los resultados alcanzados. Por su parte, el registro civil entregó 26 cédulas de identidad a ciudadanos ecuatorianos cuyos datos fueron receptados a su llegada al aeropuerto Mariscal Sucre y entregadas en las oficinas zonales de acuerdo a su lugar de residencia. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública realizó 147 pruebas de antígenos, 6 casos de COVID positivo, pacientes que cumplieron el protocolo de aislamiento respectivo. Nos pateaban, pero ya estamos en casa a salvo. La comunicación, la gestión de Cancillería, ¿cómo fue? ¿Cmo evaluaste? A ver, la verdad, yo salí gracias a que nosotros nos arriesgamos, ya que la Cancillería no hizo absolutamente nada. Lo único que nos pudo ayudar fue a cruzar de manera rápida la frontera y a conseguirnos un bus para trasladarnos al albergue. El albergue no fue ni siquiera de la Cancillería, fue de gente de Hungría que estaba ahí y nos ayudó. En cuanto a la Cancillería no puedo decir nada, igual por el avión que nos ayudaron, pero bueno. Pongo este video sin ningún otro ánimo de explicar precisamente qué es el trabajo de la Cancillería. En un momento de conflicto, el traer con vida a todos los ecuatorianos, y un video que lamentablemente por tratar de politizar Pichincha nos pateaban, terminó pero ya generando una gran discusión sobre esta problemática de los estudiantes. Por suerte este video fue retirado gracias a algunas gestiones nuestras, pero es precisamente lo que resume este gran trabajo, y cuando se intenta politizar la vida de las personas, terminan siendo ellos los perjudicados. La Cancillería ecuatoriana ha prevenido a los ecuatorianos de abstenerse de viajar a Rusia dada la situación de guerra. Nuestra embajada en Rusia diseñó un plan de contingencia para salvaguardar la vida de los estudiantes y ciudadanos ecuatorianos que se encuentran principalmente en las zonas de conflicto, Kursk, Belgorod, Rostov en el Don y su respectivo desplazamiento en caso de ser necesario. Sobre la pregunta, quiero aquí aprovechar, señor presidente, del asambleísta Esther Cuesta, que me ha hecho el día miércoles sobre el fallecimiento de un ecuatoriano en Rusia. No tiene nada que ver con el conflicto, no puedo dar mayor información puesto que están las investigaciones por parte de las autoridades rusas, pero se lo contestaré por vía escrita.
Una de las primeras acciones realizadas por nuestra misión en Rusia fue el censo de ecuatorianos residentes en ese país a través de un link de registro. Además, se habilitaron una línea telefónica directa y un correo electrónico exclusivo para la atención a los ecuatorianos. Como complemento a estas acciones, nuestros diplomáticos han mantenido reuniones periódicas con las autoridades rusas con el fin de contar con información actualizada y así poder asistir a nuestros compatriotas. En todo caso, para los ecuatorianos que quisieran salir de Rusia y dada la cancelación de vuelos de aerolíneas occidentales, se realizaron gestiones con Turkish Airlines de Moscú para que se otorgue cupos, descuentos y facilidades a los ecuatorianos. Sus vuelos vía Estambul llegan a Panamá y Bogotá, y estas facilidades ya fueron comunicadas oportunamente a los ciudadanos ecuatorianos interesados en salir de Rusia. Quiero dejar en claro finalmente, señor presidente, que lo acaecido en Ucrania nos deja numerosos aprendizajes y recomendaciones de lo que podemos hacer, que fue magnífico, pero también de lo que debemos mejorar no solo como Cancillería, sino como Estado en general. Nosotros somos pasajeros, pero hacia futuro creo que esta crisis ha puesto a prueba toda la capacidad operativa y logística de esta Cancillería, de la que me siento orgulloso, de otras instituciones que desde un primer momento prestaron su contingente humano 24 horas 7 al trabajo realizado. Todos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana somos conscientes de los campos en los que debemos mejorar. Sin embargo, cada uno de los funcionarios que ha dedicado su tiempo a trabajar en esta crisis tiene presente que nada se compara con poder servir a las necesidades de los ecuatorianos localizados en el exterior y cuenta con la satisfacción del deber cumplido a pesar de las diferentes vicisitudes que se presentaron tanto a nivel local como internacional. Esto ha sido, señor presidente y señoras y señores legisladores, la información completa y fidedigna de lo actuado para atender a 1 millar de nuestros compatriotas atrapados, sin quererlo, en un conflicto internacional de grandes proporciones. Agradezco su atención e interés y me despido no sin antes mencionar al asambleísta Cuesta, que ha tratado de politizar esta semana esta presentación. Él está con alrededor de 20 o 25 estudiantes, según lo que me comentan abajo en la Cancillería. Tenga la entereza más bien de investigar a quien fue embajador de su gobierno, del gobierno del presidente Correa, y que, como han manifestado varios estudiantes, fue quien los vendió sueños absurdos, jugando con la vulnerabilidad de esas personas de ir a estudiar en Rusia o en Ucrania. Estos datos ya los tiene Fiscalía, fruto de las denuncias de varias personas. La prensa ha hecho una gran investigación y la publicó. Ojalá se enfoquen en que nunca más haya tráfico de personas, nunca más haya tráfico de estudiantes. El CENESID en los siguientes días dará los cupos a estos estudiantes, y qué pena va a haber varios de ellos que fueron engañados. Muchísimas gracias a todos. Estoy siempre a su disposición para contestar cualquier pregunta en el futuro o para ser convocado nuevamente, como fui convocado a varias de las comisiones para tratar estos asuntos.